impedancias o bobinas. Leyendo esto dice: para poder comprender en qué consiste el trabajo de una bobina, primeramente hay que saber que en torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica existe un campo magnético. Figura 7. Esto que está representado con líneas rojas a lo largo del conductor representa un campo magnético. Este campo magnético es originado por las fuerzas de atracción y repulsión que crean los electrones en movimiento. ¿Cómo podríamos explicar esto? Vamos a ampliar esta figura y lo explicamos. Bien, aquí tenemos un conductor de cobre con aislante. El cobre tiene una distribución electrónica, es decir, hay electrones distribuidos a todo lo largo de la parte metálica. Si le aplicamos un potencial de energía, es decir, positivo y negativo, aparecerá de este punto a este punto una corriente de electrones. Esa corriente de electrones, recuerden que aparece producto a la diferencia de potencial entre los extremos. ¿Qué cosa era una corriente de electrones? Una corriente de electrones era cargas negativas en movimiento. Recuerden que los electrones son los portadores de carga. Sin embargo, este cable o este metal que está aquí adentro ya tiene de por sí una distribución electrónica. Si yo le atravieso una corriente de electrones, es decir, de cargas negativas, estas mismas cargas negativas en movimiento empujarán a todas las cargas negativas del metal hacia afuera. Esa energía que le van a provocar será en función de la energía que estemos aplicando entre los extremos. Es decir, los electrones se moverán tanto como la energía que le estemos aplicando en los extremos. Si de repente esta corriente se interrumpe, estos electrones vuelven a su sitio. ¿Por qué razón? Bien, porque recuerden que los átomos los necesitan y los atraen. Ahora bien, ha habido algo interesante. Si hemos cesado por un momento la corriente, los electrones regresan a su sitio. Si los electrones regresan a su sitio, esta corriente que era en este sentido ocasionó un movimiento de electrones hacia afuera. Por lo tanto, una corriente en este sentido va a ocasionar una corriente o va a dar origen a una corriente en el otro sentido contrario. Si aparece una corriente de electrones, hay una ley electrónica que dice que si aparece una corriente de electrones, esta corriente de electrones inducirá un voltaje en el circuito o en el conductor que está ocasionando, o sea, que se está moviendo esa corriente. Por lo tanto, en los extremos del conductor aparecería un voltaje, pero ahora de signo contrario, es decir, el más aquí y el menos aquí. Eso es lo que es en sí una bobina en pocas palabras. Sencillamente es un elemento que almacena energía magnética e induce un voltaje cuando cesa la corriente que le da origen. Por ello, en su definición, una bobina es un elemento pasivo capaz de almacenar energía magnética. Es lo que hemos explicado ahora mismo. Dice: la configuración más sencilla de una bobina es el solenoide recto. Este consiste en un arrollamiento de cable en forma de espiral. Esto que vemos aquí. O gráficamente está representado algo como esto. Si ahora mismo nos abstraemos, si alguien ya ha visto las placas de los ordenadores portátiles, encontrará que no hay nada que se le parezca a esto. Sin embargo, si ahora tomas un solenoide o inductor magnético de una de las placas, lo desarmas y lo miras internamente, te darás cuenta de que tiene un núcleo de ferrita y alrededor del núcleo hay un alambre de cobre esmaltado que se une a los extremos donde están los puntos de soldadura. Por ello, aunque esto no sea o no se nos parezca algo, es muy similar a lo que son los inductores magnéticos en los ordenadores portátiles. Bien, la bobina se representa en los esquemas con la letra mayúscula L. Esto es muy importante, ya que la simbología, a pesar de que sea esta, nos vamos a encontrar diferentes simbologías. Vamos a ver algunos casos
para ya ir familiarizándonos con esta simbología. Este sería un caso correcto donde veríamos una bobina parecida a lo que le acabo de mostrar y la estaríamos identificando con la letra L y el número 57. Este sería la L57 de este esquema. Ahora bien, este, repito, no es el único símbolo o simbología que se utiliza para representar este tipo de bobina, los inductores magnéticos fundamentalmente. Si observamos este otro caso, ya esto es un Acer moderno, un tenor Acer moderno, y observamos esta simbología, difiere bastante de la anterior. Sin embargo, aquí me está diciendo que también es una bobina L8200. Por lo tanto, estamos identificando que, a pesar de que este símbolo no se nos parezca al anterior, sí es una bobina. Al igual que en los casos anteriores, aquí también tengo una L y me está indicando de que este símbolo, a pesar de que difiera bastante de lo que hasta ahora hemos visto como bobina o símbolo de bobina, también es una bobina. Es interesante que no confundamos esto, ya que la única forma de realmente cerciorarme de que este elemento es una bobina es a través de estas letras. Recuerden que la P, había dicho anteriormente, que la P nos indicaba que esta bobina pertenece a algún tipo de fuente de energía. Bien, por lo que hemos visto, no podemos guiarnos únicamente por el símbolo, sino que también tenemos que apoyarnos en esta letra. Hay que ir familiarizándose poco a poco con la terminología y la simbología. Dice, en el Sistema Internacional de Medida, la inductancia de una bobina se expresa en henrios. Bien, aquí he puesto una tablita donde explico que el milihenrio, en forma abreviada, es M pequeña H, sin embargo, no aparece como M pequeña, sino M mayúscula. Aunque también puedo decir que no es lo más usual. Lo que más vamos a encontrar en los ordenadores portátiles es el microhenrios, es decir, y tampoco lo vamos a encontrar como una letra de este tipo, como una mu, sino como una U mayúscula, y esto significaría mili, significaría 1 por 10 a la menos 3 henrios y 1 por 10 a la menos 6 henrios. Si observamos los esquemas anteriores que hemos visto hasta ahora mismo, aquí podemos apreciar que dice 0.36 UH microhenrios. Es decir, esta bobina es de 0,36 microhenrios. En este otro caso, esta bobina, la L8200, es de 0.33 microhenrios. Y aquí aparece otro tipo de forma de leerlo, 3D3. La D es de deep, del inglés, por lo tanto es 3.3 microhenrios también. Como ven, por lo general, los inductores magnéticos se expresan en microhenrios. Veamos otros casos más adelante y veremos cómo se expresan las demás bobinas. Ahora bien, la bobina no solamente la puedo analizar en corriente continua, sino que tengo que analizarla en corriente alterna y corriente continua. Esto quiere decir que voy a encontrar dos comportamientos y puedo tener una bobina que tenga al mismo tiempo continua y alterna. Es muy importante que sepamos analizar esto. Es decir, un fabricante nos puede poner una bobina en un determinado punto y por esa bobina estar pasando una corriente continua y también estar intentando atravesarla una corriente alterna. Vamos a ver qué ocurre entonces. Para explicar esto, la mejor forma de hacerlo es a través de una fórmula. Ya sabemos perfectamente bien que en este curso estoy tratando de evitar todo tipo de fórmula, fundamentalmente porque es un curso de taller, no para diseñar ningún tipo de tarjeta ni electrónica, sencillamente es para reparar. Por lo tanto, si utilizo una fórmula es porque es la mejor forma que he encontrado para explicar un punto determinado del curso. En este caso, esto sería la representación de la ley de Ohm para una bobina.
Y aquí tenemos que la caída de tensión en la bobina sería igual a el coeficiente de autoinducción multiplicado por la corriente o la variación de corriente con relación al tiempo en la bobina. Bien, variación de corriente con relación al tiempo. Si pensamos en una corriente continua, la corriente continua no tiene variación con relación al tiempo. Por ello, este término sería cero. Es decir, para corriente continua no existiría este término. Por lo tanto, si multiplicamos esto por 0, la caída de tensión en una bobina para corriente continua sería 0. Esto, llevado a otro punto ya de taller, ¿cómo lo interpreto? Muy fácil. Esto me permite lo siguiente. Cuando estoy midiendo una bobina con un multímetro, me refiero a que de repente no estoy midiendo bobina, estoy midiendo voltaje. Al no tener caída de tensión, producto de lo que acabo de explicar, con un multímetro encontraría que en un extremo de la bobina tengo 3,3 voltios y en el otro también. Fíjense, L12, aquí habrían 3,3 y aquí también habrían 3,3. ¿Por qué razón? Bien, porque la corriente no varía, por ello la caída de tensión es 0. Es decir, la caída de tensión en una bobina depende de su valor en henrios multiplicado por la variación de corriente que haya en ella. En corriente continua no tenemos esa variación, por lo tanto este término es 0 y al multiplicarlo la caída de tensión aquí es 0. No hay caída de tensión. La bobina se comporta como un cable sin que haya caída de tensión en ella. Importantísimo. Localizamos una masa. Si estamos midiendo voltaje, en un extremo de la bobina tiene que haber 3,3 y en el otro extremo tiene que haber los mismos 3,3 voltios de corriente continua. Es importante que sepamos esto. En esta bobina también habrían 3,3 aquí y 3,3 aquí. Y en estos dos puntos igual. ¿Por qué razón? Bien, porque en las bobinas no hay caída de tensión, producto de lo que acabo de explicar con esa pequeña fórmula.